¿Qué tal, chavos, chavas del curso de física? Buen día. Vámonos con el siguiente tema del curso, que es el tema de vectores. Ahí en la diapositiva, pues resalto ahí algunas, perdón, algunas propiedades de lo que vamos a ver ahorita en esta presentación. Ok, hablando de cantidades en física, existen básicamente dos tipos, o se puede hacer una clasificación de dos grandes grupos. Uno son los llamados escalares y otros son las cantidades vectoriales. Si quisiéramos definir lo que es un escalar en una sola palabra, lo único que podríamos decir, o de la definición que está aquí en la diapositiva, yo resaltaría una palabra, la palabra magnitud. Obviamente pudiera haber una unidad asociada a, pero tal cual. Un escalar yo lo defino mediante básicamente un número. No así el vector. En la parte del vector, obviamente va a haber una magnitud, va a haber un número asociado, pero además esta es la parte importante, es la parte de dirección. Si yo algo le puedo asignar una parte o una función direccional, tengo un vector, no así un escalar. Un escalar queda bien definido simplemente con una magnitud y les decía posiblemente una unidad. Ok, algunos ejemplos de cantidades escalares. Típicamente pudiera ser masa, digamos, masa es un escalar, no puedo asignar una parte direccional a 5 kilogramos, por ejemplo, ¿no? Igualmente la energía, tema del curso más adelante, 50, 80 joules, algunos ergios, etcétera, es una cantidad escalar. Igualmente volumen, tiempo, ¿sí? Esas son cantidades escalares. Ok, ¿qué pasa con las cantidades vectoriales? Ahí yo puedo asignar una dirección, es decir, velocidad. Yo puedo asignar, no sé, 50 kilómetros por hora hacia el norte. Una aceleración de 80 metros sobre segundo cuadrado de este a oeste, etcétera, ¿no? Igualmente el vector de fuerza o campo eléctrico, campo magnético. Importante entonces mencionar esa, bueno, importante resaltar esa parte. La diferencia entre un escalar y un vector es que en el vector hay una componente direccional. Ok, vámonos con algo que es bastante importante en cuanto a el tema vectorial. Más que presentar algunas propiedades, un tema o un punto muy importante de vectores es que tengan en cuenta que hay dos tipos de representaciones. Y les decía, cuando ustedes tienen dos de algo, quiere decir que en algunas situaciones va a servir uno y en algunas otro. Algo que me gusta plantear, tengo dos vehículos, ¿no? Un carro y una bicicleta. Cuando no tengo para la gasolina, pues obviamente me conviene utilizar la bicicleta. Pero si está lloviendo, ¿qué ocurre? Pues obvio, no me puedo ir en la bici, bueno, sería complicado, entonces tengo que utilizar el otro vehículo. Entonces va a ser importante plantear qué propiedades me convienen o qué propiedades tiene cada representación para saber cuál me conviene utilizar en una situación u otra. Ok, la primera representación es la representación gráfica. Esta es la más común porque tiene que ver también con la definición de vector, algo con magnitud y dirección. Entonces, lo represento aquí mediante dos vectores, un vector A en el primer cuadrante donde yo sé la magnitud de A representada por esa A con una flechita y las barras estas que resalto aquí, las barras van a representar que estoy obteniendo la magnitud de ese vector. Y la parte de la dirección representada por este ángulo. Este primer vector, vector A, es uno de los vectores más comunes en el sentido de que es un primer cuadrante, no el cuadrante del plano cartesiano, el cuadrante uno del plano XY. Pero ojo, no es la única representación. Vamos a ver esta otra representación de algún vector B que va a tener una cierta magnitud. Igualmente, les decía, representado por estas barras y la dirección, en este caso representada por un ángulo de manera general distinto, un ángulo phi. Ok, la otra representación es la representación por componentes.
Esta representación no es tan gráfica, obviamente, como la representación anterior, pero la ventaja de esta es que es muy útil para realizar operaciones o cálculos entre vectores. Aquí representamos, a ver, perdón. Aquí representamos que, bueno, tengo una componente horizontal, perdón, una componente vertical y una componente horizontal. Se podrían dibujar de manera indistinta, primero la horizontal y luego la vertical, pero al final partimos del origen y llegamos a la parte final del vector. Entonces, ojo, aquí en la notación por componentes queda dado por esas dos, la componente X u horizontal o Y también conocida como vertical. Ahora, ojo, algún vector, el vector B que estamos manejando también hace rato, va a quedar representado por qué? Una componente, aquí puse primero la componente vertical, BY, que va hacia arriba, y luego una componente X que va hacia la izquierda. Entonces, así como la representación anterior, con mis dos componentes X y Y, horizontal y vertical, tengo definido mi vector. Entonces, nuevamente, representación, representación gráfica, les decía, es una representación muy visual, es muy fácilmente representado o de manera, es sencillo imaginarme yo cuáles son las características de un vector mediante esta representación. Y como ya lo podrán esperar, ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que no es muy sencillo hacer operaciones o cálculos en base a esta parte, ¿no? Por otro lado, la representación por componentes, ya les decía, muy útil en cuanto a cálculo se refiere, o sea, es fácil hacer operaciones si tengo las componentes del vector, pero no es una representación muy visual, ¿no? Ok, punto bastante importante. Esto es una herramienta que vamos a utilizar mucho. De hecho, es de los primeros temas importantes en cuanto a vectores y es saber transitar entre una representación y otra. Digamos, ya que les presenté lo que son las dos representaciones vectoriales, la parte más importante, la parte operativa, es que sepan ir de una representación a otra. Ese punto es muy importante. ¿Sí? Recordando, en componentes yo conozco la parte en X y la parte en Y, estos dos números, y de ahí puedo pasar hacia qué, hacia la parte o representación gráfica, dada por magnitud y dirección. E igualmente, si yo tengo la representación gráfica dada por magnitud y dirección, puedo llegar a qué, puedo llegar a las dos componentes, ¿sí? Va a ser importante que sepamos transitar de una representación a otra. Ok, vámonos con la primer parte, con algunos ejemplitos. Vamos a buscar transitar de dónde a dónde. Vamos a ir primeramente de la representación gráfica hacia la representación por componentes. Ok, si tenemos la representación gráfica, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que yo conozco la magnitud y la dirección. Ok, y me voy a apoyar de qué? Sabiendo que tengo un sistema XY, un sistema cartesiano, un sistema tipo triángulo rectángulo, representado por esta componente de aquí, gráficamente, va a ser importante que utilice o recuerde que puedo utilizar identidades trigonométricas. Entonces, me voy a apoyar en la primera de ellas, que en este caso va a ser coseno. Importante, no lo puse aquí de manera gráfica, pero es importante que recuerden la definición. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Siempre, sí, toda la vida. Esa parte sí es importante que la tengan en mente. Y además de tenerla en mente, es importante que lo sepan identificar. En este caso, dado el vector en esta posición, el cateto adyacente va a ser esta componente, la componente horizontal o X. Entonces lo pongo de esta manera y lo que estoy buscando, importante, es las componentes del vector. En este caso AX, hago el despeje, entonces me queda que la componente es simplemente la magnitud del vector A por coseno del ángulo. De manera similar, utilizo la otra identidad trigonométrica, seno del ángulo, que está dada por opuesto sobre hipotenusa,
En este caso, el cateto opuesto vendría siendo AY, dado esta orientación y este ángulo, y me va a quedar, mediante, ya haciendo el despeje, que AY es la magnitud del ángulo por seno, la magnitud del vector, perdón, por seno del ángulo. No perder de vista, estamos pasando de la representación gráfica a componentes. Ok, vámonos con el otro vector, el vector B. En este caso, lo que conozco es la magnitud del vector perdón, y la dirección. Importante, aquí me faltó un poquito en la figura, mil disculpas. Voy a tener dada una componente, en este caso, la componente Y, BY en este caso, y voy a tener en esta parte la componente en X. Ok, entonces nuevamente me apoyo de las identidades trigonométricas, seno y coseno. En este caso, coseno de phi, les decía, cateto adyacente sobre hipotenusa. Importante, dado el vector y dado este ángulo, el cateto adyacente ahora, importante, ahora es BY sobre hipotenusa, que ese sí, siempre va a ser la magnitud del vector. Por lo tanto, haciendo el despeje, me va a quedar que BY es igual a la magnitud de B por coseno. De igual forma, ¿qué pasa con la otra identidad trigonométrica? Seno del ángulo. En este caso, bueno, no en este caso, siempre va a ser opuesto sobre hipotenusa, en este caso la magnitud del vector, y teniendo este ángulo, el opuesto estaría dado en esta parte, es decir, la componente horizontal o componente en X. Haciendo el despeje, Bx es igual a B, la magnitud del vector B, por seno del ángulo. Ok, a ver, entonces una pregunta importante que espero en este momento quede claro. Eh, un error bien común que veo en este tipo de análisis es que consideren que X, la componente en X, siempre está relacionada con coseno del ángulo y la componente Y con seno del ángulo. Pregunta, ¿es eso correcto? O bien, pues tendré la contraparte, ¿no? ¿Será que X es seno y Y es coseno? En los ejemplos que acabo de presentar, en un caso cumple uno y en un caso cumple otro. Importante, si esta idea que está aquí empieza a quedar clara, vamos un poquito de gane. Para cualquier tipo de vector que tengamos, es súper importante hacer el análisis gráfico, es decir, saber gráficamente hacer el esquema del vector y poder identificar que cada uno de los catetos, es decir, identificar cuál es el opuesto, cuál es el adyacente, y en esa parte saber, bueno, opuesto siempre va a ir con seno, adyacente siempre va a ir con coseno. Entonces, importante esto, ¿no? Les digo, muchos se quedan a veces con esta idea, esta de aquí, porque es muy común tener vectores en el primer cuadrante. Y que el ángulo se mida con respecto al eje X. Ahí se cumple esta relación, pero no siempre vamos a tener ese vector, digamos, bonito, ¿no? Que primer cuadrante, etcétera, ¿no? Entonces, ojo, importante hacer esta parte, ¿no? Hacer gráficamente el dibujo del vector e identificar cada una de las componentes. Ok, vámonos con la otra parte. Seguimos con los ejemplos, pero les decía, ahora conocemos las componentes X y vamos a buscar irnos a la parte gráfica, es decir, magnitud y dirección. Ok, entonces les comentaba, ahora lo que tengo o lo que conozco son estos dos componentes X y Y. Para la magnitud es relativamente sencillo, porque no voy a utilizar ahora una identidad trigonométrica, más bien voy a utilizar otra propiedad que se cumple para triángulos rectángulos, que es el teorema de Pitágoras. Entonces simplemente es una componente al cuadrado, la otra componente al cuadrado, haga la suma de ellas y la raíz cuadrada de eso. ¿Sí? Este teorema de Pitágoras aquí sí carece de interpretación, es decir, aquí sí es bastante directa la fórmula para obtener la magnitud. Ahí sí no hago un análisis o distinción entre un cateto y otro. Ok, ¿qué hay del ángulo? Para el ángulo sí hay que analizar un poquito más en el sentido de que tengo este ángulo y pudiera utilizar seno o coseno, pero para eso involucra hacer un cálculo previo de lo que es la magnitud. Si lo quisiera calcular directamente, lo más sencillo es utilizar tangente. Tangente del ángulo está definida como cateto opuesto entre cateto adyacente. Siempre sí, entonces hay que aprendérsela.
Importante, ahora sí, del análisis gráfico, el cateto opuesto vendría siendo la componente AY y el cateto adyacente vendría siendo la componente AX. Entonces, finalmente, despejando para el ángulo, me quedaría tangente a la -1 de AY entre AX. ¿Qué pasa con mi otro vector? Para mi otro vector, mi vector B, les decía, para la componente, bueno, conozco las componentes, la magnitud del vector, les decía, estar dada por cada componente al cuadrado, la suma de ellos y raíz cuadrada. No hay interpretación ahí. El teorema de Pitágoras es seguro, por así decirlo. ¿Qué pasa con el ángulo? Tengo este ángulo dado para este vector, el cateto opuesto vendría siendo BX y el adyacente vendría siendo BY, la componente vertical. Entonces, considerando otra vez, tangente del ángulo opuesto entre adyacente, hago el despeje. En este caso nos quedó de esta forma. Entonces, ojo con esta parte, volvió a quedar de alguna manera diferente a la anterior. ¿Eso qué nos hace llevar? A ver, espérame, ¿el ángulo cómo se va a calcular? ¿Va a ser tangente de X entre Y o Y entre X? Concluimos nuevamente. Eh, Hay que hacer el análisis, ¿no? Fundamental hacer el análisis gráfico. Lo primero que yo pediría en ejercicios, tareas, etcétera, es que si no se te dio gráficamente el vector, te pediría, o sin que te lo tenga que pedir, creo que lo primero que debes hacer es el dibujo, identificar cada componente, cuál es el opuesto, cuál es el adyacente, porque eso me va a permitir hacer el cálculo que se me pida, ya sea ir de representación gráfica a componentes o componentes a gráfica. Ok, ya para terminar el tema, me gusta resumirlo de esta forma. Importante pasar de una representación a otra, gráfica a componentes, y me estoy apoyando de varias herramientas relacionadas con triángulos rectángulos, dígase identidades trigonométricas y teorema de Pitágoras. En el caso de ir de representación gráfica, es decir, conozco la magnitud, cuánto mide y la dirección, típicamente dado por algún ángulo. ¿Me voy a apoyar de qué? De seno y coseno, recordando las definiciones, identificando cada cateto adyacente para coseno, opuesto para seno, hago el despeje y llego a las dos componentes. ¿Cuándo es seno y cuándo es coseno? Pregunta importante. Tengo que hacer el análisis gráfico, dibujar el vector, identificar el adyacente, identificar el opuesto y hacer el cálculo. Ahora bien, si tuviera yo las componentes del vector, es decir, tengo la componente X y la componente Y, la manera, algo sencillo de calcular es la magnitud, que se calcula mediante el teorema de Pitágoras. Y les decía, ahí calcular magnitud de vectores es relativamente sencillo, porque no hay análisis en cuanto a las componentes. Esa parte es más o menos sencillona. ¿Qué ocurre con el ángulo? Para encontrar el ángulo sí tengo que hacer algo de análisis. Tengo que, bueno, planteo tangente del ángulo, que está dado por opuesto entre adyacente, e igualmente tengo que hacer mi análisis gráfico, dibujar mi vector, identificar los catetos y poner la fórmula de forma adecuada. Correcto. Sería todo por el tema. Espero vaya quedando más o menos claro.